Ok, muchísimas gracias a ustedes por venir, a los profesores, al respetado público, a la licenciada que nos acompaña como representante de la coordinación de certificación. Mi nombre es Roberto Molina Guerrero y esto es la defensa de los 3 artículos que he publicado, uno en la Universidad de San Buenaventura en Colombia, otro en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y otro en la Universidad Autónoma de Guerrero. Y digamos que en el marco de esta defensa está esta publicación. Este es el libro rojo de los afromexicanos, Historia de Derechos Humanos de las Comunidades Afromexicanas, que me publicó la Universidad de Granada en España y que traje inclusive algunas muestras para el respetado público. Y bueno, en ese marco, entonces, voy a hacer mi defensa a partir de ese momento. En términos generales, las fuentes históricas, tanto secundarias como primarias, de donde extraje la información, fue el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, la Biblioteca Nacional que se encuentra en la UNAM, y bueno, hay un testimonio, hay una entrevista como a manera de trabajo de campo que realicé. Entonces, allí y a partir de algunas fuentes secundarias, entonces fue que hice todo este trabajo relacionado con la historia y los derechos humanos de las comunidades afromexicanas. Entonces consta esta defensa, exposición de 3 secciones, 3 elementos. La primera es un diagnóstico, digamos un breve panorama social y político respecto a la presencia histórica de los afromexicanos y cuál es la conexión que hay en la actualidad con esa comunidad afromexicana. El segundo es el propósito de esas publicaciones, cuáles son mis objetivos principales por las que investigué y publiqué estos trabajos. Y tercero, hay una serie de conclusiones ya como para finalizar esta exposición y defensa de mis trabajos de maestría. Lo primero, el diagnóstico. Resulta y sucede, estimados, esto es la carta de Morelos cuando solicita de manera informal que sea abolida la esclavitud, ¿cierto? Morelos todavía, sin tomarse el poder en este territorio que todavía es Nueva España, declara en términos políticos que sea abolida la esclavitud. Un gesto político muy especial, hay que decirlo. Algo que se va a concretar ya en la Constitución de 1824, ya cuando esto se transforme en República de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que sucede a partir de allí? En términos políticos, desaparece la figura de la esclavitud en este país. A partir de allí empieza una invisibilización política desde el Estado mexicano hacia la población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque como ya desaparece en términos técnicos la figura de la esclavitud en la Constitución mexicana, se da por hecho que ha desaparecido tal figura. Entonces, sucede que durante todo el siglo XIX continuó la esclavitud, no desapareció. Aquí tengo el famoso México bárbaro de John Kenneth Turner, y me llama la atención algunas palabras que quiero compartirles con ustedes para demostrarles la existencia de la esclavitud hacia la población afrodescendiente.
nos habla de un corpulento negro, ¿cierto? Hablando sobre las características fisiológicas, las características físicas que generalmente tiene la población afro. Enseguida les voy a hablar con relación a ese aspecto. Es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo ascendencia afro por parte de mi abuela paterna, y por lo tanto yo me identifico como afrodescendiente. Entonces aquí nos menciona, dice, de rostro oscuro. No voy a mencionar más al respecto, pero da la idea de que la población afro existía en su condición de esclavitud. Inclusive hubo ventas, se vendían los esclavos después de abolido en términos políticos. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que esa condición de esclavitud de los afrodescendientes continuó hasta entrado el siglo XX. Otro detalle que quiero hacer aquí a manera de paréntesis, y que también refuto en mis trabajos. Sucede que algunas cifras hablan de aproximadamente 200.000 y 250.000 esclavos africanos que llegaron a territorio de la Nueva España. Pero encierran esa cifra solo para eludir, digámoslo así en términos políticos, el hecho de que aquí llegaron miles más. ¿Por qué? Es ineludible el factor del contrabando de esclavos en este territorio. Lo uno, es imposible darle una cifra siquiera aproximada de los esclavos que llegaron a este territorio de la Nueva España. Entonces, esa cifra hay que aumentarla. Otro detalle que hay que tener en cuenta, porque eso hace parte del diagnóstico de la invisibilidad que en la actualidad existe todavía, porque yo no creo eso de que hay 1.5% aproximadamente de población afrodescendiente en este territorio. Eso es una farsa. Aquí en este territorio me atrevo a decir que existe aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población es afrodescendiente. Que se niegue, sí, como siempre ha existido la negación histórica, que hace parte inclusive de la vulneración de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que, como viene la cuestión del mestizaje, después de que esto se convierte en república, desaparece la población afrodescendiente, porque se homogeneiza a la sociedad. Y entonces aquí ya no existen más afrodescendientes en este territorio. Entonces, claro, empiezan a existir las leyes generales para todo el mundo, menos para las comunidades afro. Ya después de entrado el siglo XX, se empieza a reconocer el hecho de que en algunos rincones de esta república hay población negra nativa mexicana. Y entonces, claro, empiezan algunos investigadores académicos a dirigirse a las costas de Oaxaca y Guerrero y de Veracruz. No, allá todavía hay población afro, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque es que ese es un negro chino y por lo tanto es imposible negar que no sea un mexicano afro, ¿cierto? Porque es que las autoridades siempre acusan a los negros que vienen, que son hondureños, panameños, costarricenses, de cualquier parte, andinos, pero no mexicanos. Haitianos. Hay un testimonio en donde a un negro lo obligan a decir los nombres de los gobernantes.
de algunos estados y que repita el himno y que demuestre que usted es un mexicano, porque es que aquí no puede haber negros mexicanos, negro mexicano, ¿sí? Entonces esa negación todavía sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a visibilizarse el hecho de que todavía existen en esos rincones población negra mexicana. Y como no, es imposible negar esa realidad histórica, entonces más o menos desde la década de 1980 aproximadamente hacia acá, por simple y pura curiosidad, algunos académicos y alguna pequeña institucionalidad del Estado mexicano empiezan a hacer estudios sobre esa presencia, ¿no es cierto? Y me causó no sé qué cuando alguien, hablando sobre la cuestión genética de este país, o sea, me extrañó demasiado a mí. O sea, ¿cómo así que estamos hablando de cuestiones genéticas? Sí, que donde están los punticos azules es donde genéticamente hay gente de descendencia africana. Entonces esos punticos azules se concentran en donde nuevamente están arrinconados la población afro, ¿cierto? La Costa Chica, por los lados del Golfo de México, por Veracruz, los punticos azules. Y entonces, ¿dónde está la movilidad social? ¿En dónde está el legado cultural africano? Me da mucha pena, pero los afrodescendientes están a lo largo y ancho de este territorio mexicano. Que se concentre una mayor población allá, pero está en todas partes. Y que se niegue, que se siga negando ese hecho, esa realidad histórica es otro asunto, ¿cierto? Entonces vamos a la misma situación de la falta de políticas para la población afromexicana. Entonces ya el gobierno central, y claro, los gobiernos locales y regionales, empiezan a darle ciertos espacios políticos, ciertos derechos políticos que no tenían, ¿cierto? Y ya hace poco pusieron el término comunidad afromexicana en la Constitución Política Mexicana. Maravilloso eso. Aquí es donde voy a finalizar el diagnóstico. ¿Qué pasa? Vuelve una especie de reinvisibilización hacia la población afromexicana, porque de manera institucional se da a la mano de que ya cumplimos con la tarea histórica de ponerle el término afromexicano a la Constitución. ¿En dónde están las leyes generales para esta población? ¿Cierto? ¿En dónde hay un espacio político a nivel federal? No existe, no lo hay. No lo hay porque las pocas instituciones que hay para atender a la población afromexicana es para todo el mundo. Se sigue homogeneizando la sociedad en ese sentido, vulnerando nuevamente derechos humanos fundamentales para esta población afromexicana. Esta es la Constitución de 1824. Aquí es donde se consolida entonces la abolición en términos políticos de la esclavitud. Pero, como he mencionado, la realidad social es que la esclavitud y la invisibilización todavía siguen existiendo. Esta es una muestra de la población afroafricana en este territorio. ¿Qué pasa? Nuevamente vamos a la cuestión de la concentración poblacional, ¿cierto? Como si fuera una especie de estigma. ¿Por qué? Porque como los afromexicanos siempre, los afrodescendientes, los esclavos africanos siempre venían a trabajar en las minas de oro y de plata, ¿cierto? Por allá por los lados de Zacatecas y otras zonas mineras. Y también en algunos cultivos masivos, generalmente en lo que tiene que ver con la caña de azúcar. Entonces, no, ellos están ahí
en esas haciendas y de ahí no se mueven. Pero resulta que ellos hacían labores domésticas, ellos también llegaron a obtener en algunos casos su libertad. Entonces está dentro de la población. Entonces en Ciudad de México había muchísima población afrodescendiente. ¿En dónde están ellos? ¿Cierto? Entonces México Bárbaro, que fue algunas palabrillas aquí que les pude mencionar, es una demostración de esa realidad histórica de la vulneración continuada contra los derechos humanos de la población afromexicana. Aquí está el artículo 2 de la Constitución mexicana. Dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Eso es excelente, comunidades afromexicanas, ¿cierto? Y bueno, muy bien, porque de alguna manera obliga al Estado mexicano a que los gobiernos de turno empiecen a pensar ya en leyes generales para esta población que sigue siendo vulnerable. Es una población vulnerable, porque si así no se reconoce, entonces seguimos homogeneizando las sociedades, y se sabe perfectamente por la experiencia histórica que homogeneizar a las sociedades, igualarlas, es que unos obtengan unos mayores privilegios que otros. Entonces, bueno, aquí termino mi diagnóstico general con relación a la historia de las comunidades afromexicanas y sus derechos humanos. El propósito, entonces, de esta serie de investigaciones y publicaciones con relación a las comunidades afromexicanas. En primer lugar, tiene que ver con relación a la cuestión social. ¿Quiénes conocen sobre la presencia afromexicana en este país? Maravilloso, los académicos, ¿cierto? Usted le pregunta a cualquier mexicano si sabe que aquí existen afromexicanos, y volvemos a lo mismo. Ah, sí, yo vi una población y son como haitianos. Yo conozco una población negra y son hondureños, y así nos vamos. Pero nunca te va a decir que son de acá, que son nativos mexicanos. Lo desconocen. La idea es entonces, el primer propósito entonces es hacia la sociedad, una reflexión profunda para sensibilizar a la sociedad mexicana y que amplíen su comprensión sobre la presencia histórica y sobre los derechos humanos que aún necesitan. El segundo tiene que ver con aspectos políticos. ¿Qué pasa? Me da pena hacer las comparaciones, pero hay que hacerlas para poder, digamos, contrastar las diferentes sociedades. Y es que en algunos países la comunidad afromexicana tiene un puesto en el Congreso de la República, asegurado, un puesto asegurado, o sea, solo para esta población. Tiene leyes especialmente dirigidas hacia la población afrodescendiente. Entonces el propósito es hacer un llamado a la institucionalidad, ¿cierto? Al Estado mexicano, para que asuman, digamos, con mayor seriedad política, con mayor voluntad política, la presencia histórica de los afrodescendientes en este país, de los afromexicanos, que no es suficiente con mencionarlos. Es necesario que ellos tengan leyes generales especialmente para ellos, que tengan unos espacios políticos muchísimo más amplios. Y el asunto con la cuestión cultural también
también se busca que haya una reflexión, porque en los medios de comunicación no existen los afroamericanos, no existen. Si existen es circunstancial. En la televisión, en el cine, no existen. Entonces, ¿por qué? La falta de oportunidades en términos culturales, la falta de ampliar esos espacios culturales. Es que ellos bailan, ellos tienen sus danzas, tienen sus tradiciones, pero que ellos tengan sus tradiciones allá en Oaxaca, que tengan su museo por allá en el estado de Guerrero, en alguna que otra población en Veracruz, y listo. Que les sea suficiente por allá, cada uno en su rinconcito, ¿cierto? Y ya, que sean felices con eso. Eso es discriminación cultural hacia la población afroamericana, porque ellos merecen que la sociedad mexicana en general conozcan y se sensibilicen con ellos y con sus derechos. Entonces, digamos que serían 3 propósitos básicos, y el último, como añadidura sería el propósito económico, ya que hay una queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno, contra el Estado mexicano, por un caso de un lago que les está quitando, digamos, recursos naturales en donde se acentúa la población afromexicana. Entonces, en ese sentido, que la institucionalidad mexicana de la República Mexicana preste mayor atención entonces a esta población que sigue siendo muy vulnerable. Esta es población nativa afromexicana. Yo me considero afrodescendiente. Yo no tengo por qué ser, mi piel no tiene por qué ser negra, ¿cierto? Y yo siempre le digo a algunas personas con que me encuentro por ahí a veces en alguna charla, y trato de no ofenderla, entre comillas, ¿cierto? La gente se enoja cuando uno le dice: tú posiblemente tienes ascendencia afro, ¿cierto? ¿Cómo así? Yo tengo un tío que es español, que empieza la ignorancia a florecer. Es precisamente la falta de sensibilidad, ¿sí? Y entonces aprovecho estos espacios como los que hoy tengo la oportunidad para revelarles misterios revelados. Un legado, digamos, un sello del legado africano es el tambor. Usted puede ser en la canción, el ritmo musical, que sea en cualquier parte de América Latina o en México. Si está el elemento del tambor, allí está la presencia africana. Eso en términos culturales. Lo segundo, una persona que tenga el cabello ondulado, con toda seguridad, si empieza a hacer averiguaciones, investigaciones genealógicas, va a encontrar que tiene ascendencia afro. Entonces, debo recordarles, digamos, dentro del propósito, estamos todavía en el propósito de estos trabajos, que las Naciones Unidas declaró entre el 2015 y el 2024 el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Hubo la necesidad de hacer esto, ¿por qué? Para llamar precisamente la atención a los gobiernos y a las sociedades en el que se invisibilizan los derechos humanos de la población afromexicana, a que tomen medidas,
a que tomen medidas de carácter cultural, de carácter económico, político, enfocado hacia esta población. Porque es que me da mucha pena, porque a la UNAM debería tener un porcentaje, especialmente para la población afro. Porcentaje, me hace el favor, 20% para personas afromexicanas. Eso es abrirle espacios culturales, políticos y económicos a la población afromexicana, desde allí, ¿cierto? En el Congreso de la República, ¿cierto? Hombre, una silla para que represente a la población afrodescendiente. O sea, que se conforme una institucionalidad federal para la población afromexicana. Porque no es suficiente que tenga por ahí en los poquísimos estados alguna que otra asociación por allí afrodescendiente. Tiene que haber algo de carácter federal para que tenga impacto en la sociedad mexicana en general. Eso pues entonces es un llamado de atención a este diseño internacional de las personas afrodescendientes, que también, digamos, es el propósito del desarrollo de estas investigaciones. Entonces, como propuesta, digamos, allí en estos trabajos, es decirle a la institucionalidad mexicana y a la sociedad: planteen una etnoeducación. Todo empieza por la educación, ¿cierto? Una etnoeducación en donde se hable sobre la historia de las comunidades afromexicanas. No es suficiente con